¿Qué tal, amigos internautas de Proceso Digital? Bienvenidos a este espacio de entrevistas. Hoy analizamos la situación de los derechos humanos en Honduras en un contexto marcado por cuestionamientos a la institucionalidad, denuncias de violaciones y la mirada de organismos internacionales. Nos acompaña Andrés Pavón. Él fue embajador de Honduras en Cuba, defensor de derechos humanos, político también, con quien abordaremos estos temas desde una perspectiva nacional e internacional. Bienvenido a Proceso Digital. Mucho gusto. Aquí estamos para poder atender las preguntas que se den en el desarrollo del proceso. Sí. Bueno, lo primero, como diplomático que usted fue y que le entiende a todo este tema, ¿cómo evalúa estos 5 meses de gobierno en el tema de la política exterior de Honduras? Yo creo que el gobierno ha hecho lo que corresponde. Primero, ordenar su cuerpo diplomático en sus representaciones en el exterior, tener una ministra de Relaciones Exteriores con alto nivel de experiencia en ese campo, y ha centrado sus expectativas en 2 países, uno de ellos es Israel, pues una de las primeras visitas que hizo el presidente, buscando en ese lado el tema de la seguridad y el tema del desarrollo agrícola, y por otro lado Estados Unidos, para poder atraer la inversión de ese socio comercial que es importante para el país. Y desde luego pues se han de ir desarrollando algunos otros esfuerzos más en ese marco. La mayor parte de las visitas del actual presidente hondureño han sido a Estados Unidos. Se cuestiona de que han sido muy poco lo que ha recibido el país, habiendo temas pendientes como los temas migratorios, por ejemplo, o también como el impuesto, los aranceles a productos hondureños. ¿Qué cree usted? ¿Ha faltado negociar con Estados Unidos? ¿Ha faltado un poco más de negociación para que el país tenga mejores resultados en la vida? Mire que Honduras, pues los hondureños, digamos, que viven más en Estados Unidos, han estado a la expectativa de que este gobierno logre resolverles no tanto el tema de la inversión, sino que más el tema de su estatus, sea temporal o permanente en Estados Unidos. Y eso pues provoca algún grado de incomodidad y de decepción, y la gente lo mira como que no ha logrado alcanzar el presidente Apura un equilibrio en el marco de esta relación. Y por otro lado, la ausencia hasta ahora de inversión de Estados Unidos que pueda contribuir a poder generar empleo, que es lo que la población mira. Hay algunas inquietudes al respecto. ¿Creen que Honduras hasta ahora no ha tenido mejor suerte? Usted que fue diplomático, ¿se equivocó Honduras, me refiero al Poder Ejecutivo, al negar asistencia a Venezuela en una catástrofe como 2 terremotos que azotaron ese país, y que rápidamente toda la comunidad internacional se volcó en ayuda a rescatistas y todo tipo de solidaridad con el país sudamericano? Yo pienso que algo le falló al presidente, y no digamos sus asesores, porque no creo que tenga un asesor que le vaya a decir que debe de evitar la reciprocidad en situaciones como esta. La cooperación internacional en momentos de desastres naturales es recíproca. Honduras da, cuando a Honduras le pasa, Honduras recibe, y eso desde luego le ha provocado un impacto bastante fuerte, sobre todo que no coincide con el discurso inaugural de su gobierno. Él mencionó a Gandhi, y Gandhi era un hombre solidario, con un alto espíritu humano, y nosotros esperábamos que al presidente en algún momento se le llamara como se le llamó cariñosamente a Gandhi, ¿no? El abuelo, que el presidente Papi pasara de la racha a ser el abuelo del pueblo. Pero no, ahora su popularidad ha disminuido significativamente a raíz de haber manifestado ese tipo de criterios que van contra toda lógica de la reciprocidad diplomática. Usted que ya días anda en el ámbito político hondureño, muchos cuestionan o comparan, mejor dicho, lo ocurrido durante el gobierno de Porfirio Lobo, cuando este era presidente de Honduras, que se enfrentaba a multicrisis en el país,
pero que a la par salía el entonces presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, a resolver los problemas, y lo comparan en la actualidad. El presidente Nasri Asfura tiene centenares de problemas y quien sale a resolverlos es el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano. Hay un guión marcado, es un comportamiento a propósito de cara a las próximas elecciones, ¿cree usted? Mire que los factores que disminuyen la popularidad quizás del presidente Asfura ha sido el tema de la falta de reciprocidad, significa falta de humanidad frente al pueblo de Venezuela, frente a esa catástrofe. Sí, apareció el presidente Zambrano del Congreso tratando de resolver la presión interna que tuvo de un grupo de diputados. No fue una iniciativa, pero que en el fondo le contribuye simbólicamente a pensar de que es el Congreso el que está impulsando este tipo de iniciativa, porque no se ha visto involucrado en situaciones en donde han habido fuertes actos de represión, como en las comunidades garífunas, ni tampoco en el Progreso, aunque en el Progreso era un problema de un alcalde, pero la policía no responde a la voluntad del alcalde, responde a la voluntad del Ejecutivo o del Poder Judicial. Todos estos factores que no le están abonando al presidente pudieran estar afectando el espíritu presidencialista del actual presidente del Congreso Nacional. Porfirio, el presidente Lobo, tuvo un gobierno excelente, se rodeó de muy buenos asesores y logró dar la cara directa frente a los problemas que se tenían tanto en el sector agrario como el conflicto político interno que tuvo Honduras, y le trasladó, aflojó en el presidente Juan responsabilidades con el fin de que se pudiera visibilizar como un próximo candidato presidencial. Tenemos una Secretaría de Derechos Humanos, tenemos una Fiscalía de Derechos Humanos, tenemos un comisionado de derechos humanos, tenemos centenares de organizaciones que defienden los derechos humanos en el país, pero usted, como un defensor de los derechos humanos de larga data, ¿cómo evalúa la situación actual en ese apartado en el país? Pues mire, yo creo que como política de Estado, en materia de derechos humanos hay una serie de normas, hay una serie de obligaciones, leyes, reglamentos. Tenemos una Convención Interamericana de Derechos Humanos que también es parte de la jurisdicción interna. Y pienso que a los actuales funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos les hace falta un poco más de estudio sobre esas temáticas y ver cómo vinculan estas garantías con los conflictos que actualmente estamos viviendo, porque eso no le puede caer solo al presidente de la República. Ellos tienen una altísima responsabilidad. Por otro lado, el comisionado nacional, fíjate que el comisionado da muy buenos informes, anda en el tema, como pudiéramos decir, y lo está haciendo muy bien. Esa imagen de bombas lacrimógenas, de tanquetas tirando agua, ya había casi quedado en el pasado, pero la volvemos a revivir. En el gobierno de Xiomara hubieron unas tanquetas disparándole a las mujeres de la maquila que protestaban, tiraban agua, eso provocó reacciones, y ahora igual volvemos a ver de nuevo las bombas lacrimógenas, y como que los policías estaban deseosos de salir a la calle para confrontarse. Yo pienso que eso tendría que revisarse un poco, no debe de ser así. Don Andrés Pavón, en el concepto o en el contexto, mejor dicho, reciente de juicios políticos, ¿considera que Honduras puede enfrentar cuestionamientos ante el sistema interamericano? ¿Hay base para que estos casos escalen a condenas que podría pagar el país en los próximos meses o años? Mira, la aplicación del juicio político como ley es legal, es una ley, está dentro de la jurisdicción interna. Lo que hicieron, de alguna forma, quizás un poco de literalidad en el marco de la aplicación. No estuvieron revisando si había conflicto con normas convencionales o conflictos con normas constitucionales. Ellos aplicaron la ley y eso es legítimo, eso es legal. Ahora, de eso se derivan ahora una serie de consecuencias que habría que observarlas a la luz de lo que se denomina control convencional, ya que hay una sentencia, Gutiérrez Navas, del 2023, que no se cumplió.
y no solo en este gobierno, no la cumplió en 2 años el gobierno anterior, sino que más bien utilizaron la figura del juicio político para quererle hacer juicio político al fiscal de aquel entonces, pero no alcanzaron los 86 votos. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Como para presionar de alguna manera el interés judicial y el interés fiscal y algunos otros funcionarios que están dentro del interés electoral. Entonces, ahí habría que ver, sí, me parece que hay aspectos como que no tiene usted derecho a apelar a un recurso, porque ya la ley le dice que es inapelable. Entonces, eso sí está en contradicción con la convención y va a generar consecuencias. ¿Y qué precedentes existen en la región sobre estos procesos de juicios políticos que hayan sido llevados ante la CID o ante la Corte Interamericana? Sí, mire, hay una jurisprudencia bastante interesante. Este no es un caso nuevo en el sistema, sí es nuevo para Honduras. Aunque la ley, recuerde que esta ley es del 2013. Sí. Y la Corte Interamericana, cuando sancionó al Estado de Honduras por el caso Gutiérrez Navas, no se refería a esta ley, porque ellos habían sido anteriormente, sí, antes de la ley, habían sido objeto de separación, claro, sino que lo que hace es que menciona y ordena al Estado que esta ley se debe de revisar con el fin de adaptarla a los parámetros que ya define el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que se da en el marco de una jurisprudencia. Casi creo que son 6 o 7 países que ya han tenido que ser sometidos a este procedimiento. ¿Y qué elementos nos podría usted compartir o señalar sobre este mecanismo de protección que existe en Honduras para periodistas, abogados, defensores de derechos humanos, que organizaciones han dicho está prácticamente desbaratado y que no existe voluntad para echarlo a andar y que garantice realmente la vida de las personas que corren peligro por defender los derechos humanos en Honduras? Fíjese que ese mecanismo me parece que está limitado por la falta de conocimiento de la doctrina de derechos humanos y del quehacer de estos grupos que son protegidos por el mecanismo. Y por otro lado, es que la policía tiene una altísima influencia en ese mecanismo. Es como que limita la posibilidad tanto de la misma ministra de Derechos Humanos, porque la influencia de estos cuerpos de seguridad, más si usted tiene alguna inclinación a favor de la represión, cae en un mal cargo. Pues usted tiene deseos de vincularse con los represores, renuncia a ese cargo. Ahí puede haber también juicio político, porque dice que la incapacidad pudiera llevar a eso. Sí, bueno, ayer nos impactó una imagen sobre un conductor de un bus rapidito que fue asesinado por extorsionadores, pero que sus imágenes se viralizaron porque el hombre pedía, el joven, mejor dicho, porque era un joven, pedía ayuda y prácticamente el hondureño se dedicó a filmar sin ni siquiera tenderle la mano cuando aún estaba vivo. Desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿qué está pasando en el país? ¿Es una situación muy propia de Honduras o cree que la sociedad se ha vuelto descarnada en este tipo de situaciones? Mira, hasta hace poco nosotros éramos un pueblo utópico, aspirábamos a cosas mejores, a la solidaridad, aspirábamos a la ternura, al amor, a la fraternidad, pero parece que hemos entrado en una distopía, ¿no?, que nos aleja de esos parámetros morales y de conductas que califican a una sociedad. Y cuando digo distópico es porque empezamos a observar con frialdad el dolor de los demás, como que la influencia que hemos tenido a través de estas redes ahora de carácter digital, estas tecnologías, lejos de ayudarnos a continuar con esa utopía, nos volvió distópicos. Ahora vendemos imágenes como estas, que lejos de prestar solidaridad y cariño, estábamos esperando que el hombre terminara de morir, de verlo caer, ya que él está vincado, ver cuál era el desenlace, pero no la solidaridad para recogerlo y llevarlo a un centro asistencial. Es una sociedad que tiene en peligro sus rasgos históricos, ese concepto de familia que nosotros teníamos en 1840,
éramos una sociedad culturalmente comunitaria, todo lo teníamos ahí, todo lo resolvíamos, pero entrábamos en la etapa de proletarización de la sociedad y empezamos un poco a descomponernos, ¿no? A lo que hemos llegado ahora. Ahora tenemos ya la solidaridad se nos ha escapado. Sí, volviendo al tema de las demandas, el país ha enfrentado diversas demandas internacionales por violaciones a los derechos humanos. ¿Cuál es el impacto real de estas demandas en términos económicos, políticos y en cuanto a la imagen internacional del país también? Sí, mire, casos como estos provocan una imagen, y esa imagen, ahora con todos los sistemas digitalizados, la inversión tiene que ver con esto. Si usted va a invertir en un país en donde hay conflictividad política, lo va a pensar 1000 veces. Entonces eso provoca a quién va a pagar las demandas, dicen los inversionistas. Se van a pagar esas demandas con los impuestos que nosotros pagamos. Entonces nosotros vamos a invertir y vamos a tener una responsabilidad social pagando impuestos para que estos impuestos le sirvan al pueblo hondureño a resolver sus problemas básicos. Pero ahora se van a utilizar para pagar demandas. Todo eso entra ahora en estos análisis de contexto sobre seguridad de inversión en un país determinado. Este sí tiene su efecto. Y por otro lado, aquí no hay reparación, y al no haber reparación, las medidas de no repetición se siguen dando. Y cuando hablamos de reparación, el Estado no solo debe reparar a la víctima, sino también debe de hacerle juicio civil a aquellos que fueron responsables de que esos hechos ocurrieran y cobrarles a ellos. Aquí hay un caso, no sé si usted conoce el caso de una ministra de Finanzas, Gabriela, creo que se llama. Gabriela Núñez va, que creo que se remató la casa del presidente Zelaya por un despido que le hizo y al final pagó. Le dio más de 10 millones. Eso no fue en el sistema interamericano, eso fue en la jurisdicción interna. Entonces, ¿qué le da a entender a usted eso? Si no hacen con el sistema interamericano, es que esta justicia, como bien lo ha dicho y señalado la Comisión Interamericana, es selectiva. Y esa selectividad no nos favorece, porque para unos sí, para otros no. Hay más de una veintena de demandas, o mejor dicho, condenas en contra del Estado hondureño. ¿Por qué no hay cumplimiento a estas demandas? ¿Quién no se encarga de cumplirlas? ¿Por qué nos exponemos a nuevas condenas internacionales? ¿Por qué no hay un cumplimiento de la ley como debería, a su criterio? Es que me parece que son políticas derivadas de la falta de conocimiento que hace que los funcionarios omitan estas responsabilidades. Y no solo en este gobierno lleva 5 meses. Si el gobierno anterior tampoco cumplió con esas demandas, y esa demanda de Gutiérrez Navas fue en el gobierno anterior, a finales del 2023. ¿Y por qué no implementó? Porque Redondo, como presidente del Congreso, no logró conducir un debate con el fin de que se pudieran incorporar al juicio político, a la ley del juicio político, esas recomendaciones o órdenes o instrucciones que ya había dado la Corte Interamericana. Pero desde usted mira el debate mediático ahora, dicen que se trata de culpar solo a este gobierno, y se omite la responsabilidad de los anteriores. Entonces, siempre en esto nos vamos a encontrar con una dosis de política. Sí, bueno, usted fue embajador en el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández. Él ha anunciado su retorno a Honduras para el 26 de julio y enfrentar la justicia en algunos de los casos que se le han planteado en los tribunales locales. ¿Cuál es su criterio? ¿Viene a polarizar más la esfera política hondureña el retorno del expresidente Hernández? ¿Usted se apunta para ir a recogerlo? ¿Cuál es sus valoraciones al respecto? Pues mire, primero, por lo último, ¿no? Si me toca, yo fui a recibir al presidente Zelaya al aeropuerto, y facilité, intermedié con el presidente Lobo para ese retorno. Así que si me toca también hacer lo mismo con el presidente Juan, vamos a hacerlo por factores de solidaridad y factores de humanidad. Sobre el tema de lo que puede una figura como él, es lógico, viene a mover de alguna forma
el pantano político en el que vive la sociedad hondureña. Lo hizo el presidente Zelaya cuando retornó. Cuando una figura a ese nivel retorna, incluso sus adversarios políticos hacen uso del recurso mediático para referirse a él, significa que algo va a suceder. No es que se va quizás a poner en precario la seguridad de los procesos electorales, pero pudiera agarrar un ritmo un poco más fuerte, más encandilado. El mismo presidente Zelaya dice que venga, aquí no le tenemos miedo, aquí lo esperamos para volverlo a derrotar. Significa que está reconociendo que aquí sigue vigente la ley de la reelección, aunque socialmente el pueblo de Honduras ya lo rechazó, y no creo que el presidente Juan venga con ese interés. Nunca se sabe, las grandes cúpulas al final al presidente Zelaya con el presidente Juan, porque a los dos los favorecería el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, y no sé si el presidente Zelaya lo está alimentando con esa intención. ¿Y no le ha llamado la primera dama solicitándole acompañamiento? Mire, sí, nosotros mantenemos pláticas con la primera dama, y desde antes, ¿no?, de que el presidente anunciara, de que le pasó lo que le sucedió, porque es una persona que necesitaba acompañamiento, y como defensores de derechos humanos no podemos omitir ese tipo de solicitudes. Entonces sí, hemos estado en comunicación y espero estar ahí, ¿verdad? Vamos a generar anticuerpos porque alguna gente quiere también tomar el control de la voluntad política de los demás. Pero igual fui a traer al presidente Zelaya, incluso fui más allá todavía, participé con el presidente Zelaya de todo el procedimiento interno que se hizo para su retorno seguro. ¿Y cuál es la actualidad de Andrés Pavón? ¿Qué hace en estos momentos? ¿A qué se dedica? ¿Está dispuesto a algún cargo diplomático? ¿Cuál es su condición actual? Mire que yo, a raíz de que se omitió el procedimiento para cancelar mi acuerdo como embajador en Cuba, yo demandé al Estado. Tengo una demanda contra el Estado. De las pláticas que tuvimos con el gobierno, es lógico, hay que retirar la demanda o negociarla, ¿no? Entonces, no quise porque es mi derecho, y estoy atendiendo el caso de demandas de algunos otros exfuncionarios del Estado, y eso me obliga también a ser coherente con la mía. O sea, vamos a llegar hasta el final. Yo muy agradecido por ese tipo de ofertas y oportunidades que se me han ofrecido. O sea, sí hubo ofrecimientos para integrar este gobierno. Sí, claro. Pero usted no quiso retirar su demanda. No quise retirar mi demanda. Como hay funcionarios que tienen demandas contra el Estado y están ejerciendo. Y eso pasó después de que me llamaron, ¿no? O sea, pero tampoco he querido confrontarme en ese asunto, y me estoy dedicando a mis investigaciones en el campo agrícola. Sobre todo estoy centrado en el corredor seco, investigando cultivos frutales adaptables a ese clima, con el fin de volverlo altamente productivo y demostrar, pues, con algunas muestras científicas, que es posible desarrollar el corredor seco hondureño. Y solo quiero concluir esta entrevista, agradeciéndole porque siempre su anuencia al proceso digital y a generar este tipo de debates, que me regale unas pequeñas aseveraciones, señalamientos sobre lo que ocurre en el Caribe hondureño. Recientemente una masacre de 20 personas sacudió el país en una zona conflictiva, en esa zona del Bajo Aguán. ¿Qué elementos nos puede compartir o nos puede analizar para tratar de erradicar este tipo de situaciones que vulneran el país y que lo exponen a nivel internacional también? Sí, y mire, ese conflicto es eterno, ha sido eterno. Sí. Yo nací en esos campos bananeros de Isleta, y desde que recuerdo y tengo uso de razón, había conflicto agrario en el departamento de Colón. De ahí viene la reforma agraria y define el departamento como un departamento apto para el proyecto de reforma agraria. Pero después se hace la ley de modernización agrícola en el año 90. Ya los campesinos entonces pudieran vender, quebraron con nadie
y deciden los empresarios comprar con ese dinero, creo, parte de ese dinero, tierras en el agua, y desde ahí se ha armado el conflicto. No ha parado ese conflicto. Ahora un poco desesperados, creo, los mismos inversionistas en el sector agroindustrial presionan al gobierno para que tome algunos mecanismos un poco selectivos, y en Honduras la constitución es clara, aquí no hay grupos privilegiados, por lo tanto el tema agrario debe de ser resuelto en igualdad de condiciones para todos. Entonces se ha hecho una ley de protección al sector agroindustrial hondureño, que muchas veces son sociedades anónimas, y no me cabe duda que ahí estamos frente, si no se sabe utilizar la inteligencia, a una crisis de Estado que va a poner más complicado el tema de los derechos humanos como política en el gobierno del presidente Afura. Yo sí creo que ahí hay que tomar algún tipo de medida. Fíjense que yo he llegado a creer que el INA ya está obsoleto, que el INA debe desaparecer y crear una nueva institución. Y crear una nueva institución que se pueda adaptar a la realidad. Que ya no responde a la ya no realidad. Responde. Fíjate que a los campesinos estos que llegaron a ocupar tierras en el agua, ahora son productores de palma. Muchos, la mayoría, y forman parte de la agroindustria. Sí. Y entonces dejaron de ser campesinos, pasaron al nivel de obreros agrícolas y empresarios. Esa lógica de que se sigan llamando campesinos ya no está, pues, porque lo que le da a uno la condición, yo puedo decir soy de orígenes campesinos, claro, porque lo fue mi padre, sí. Un jornalero, pero si yo ya no estoy en ese mundo, ahora estoy en la agroindustria, ya soy un industrial, sí. Y ahí son miles de lempiras que generan el sector de las empresas asociativas que se crearon en el gobierno del Porfirio Lobo Sosa con la reforma de la ley y con aquel programa, no sé si usted conoció a MUCA, sí. Movimiento Unificado de Campesinos de Algodón, sí. Que se repartieron, se le compraron a Miguel Facuseca empresas ya en producción, ya ellos dieron el salto, sí. Y entonces ya el INA no puede seguir. Ya usted va al INA y mira que hasta las instalaciones ya no responden a la realidad de un país moderno. Así es. Bueno, agradecemos al ex embajador de Honduras en Cuba, activista social, defensor de derechos humanos, Andrés Pavón, por sus valoraciones y análisis sobre un tema crucial para la institucionalidad democrática del país. La situación de los derechos humanos no solo es un asunto interno, sino también un compromiso internacional que Honduras debe atender con responsabilidad. A ustedes, gracias por acompañarnos. Les invitamos a seguir informándose a través de los espacios informativos de Proceso Digital. Hasta la próxima.